Muy bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos, gracias. Hoy voy a darle la plática informativa del curso de programa didáctico, en el cual se ven muchos temas, que ahorita los vamos a ir describiendo cada uno, y les voy a dar primeramente en qué autores está basado este trabajo del grupo didáctico. Está basado en varias teorías y en algunos autores importantes, de los más nuevos o de esta época. Estamos basados en el trabajo del doctor Timothy Leary con los aspectos de la neuroevolución y con toda la estructura se basa en esto de los circuitos neuronales y sus procesos evolutivos. En el trabajo de Rupert Sheldrake, en el área de todo lo relacionado con la genética y los aspectos biológicos, basados en la teoría del campo de resonancia mórfica o morfogénesis. Y por último, estamos basados en el trabajo de Jacobo Grinberg como el proceso que existe de transformación entre lo que percibimos, lo que experimentamos y nos damos cuenta. Las últimas investigaciones más nuevas sobre neurociencia y en el instituto, en nuestra estructura de investigación y desarrollo, hemos podido crear unas herramientas que nos dan la posibilidad de trabajar desde estas áreas a nivel personal. Es un trabajo que pues es un instituto que ha desarrollado esta técnica dentro de la psicología que se llama psicología endocéntrica, que es esta corriente psicológica que pues es muy joven, tiene 36 años, y el proceso didáctico se ha venido realizando alrededor de unos 28 años más o menos, hasta llegar hasta el punto en el que estamos hoy. Este trabajo que les voy a presentar es un proceso que está más allá de cambiar. ¿Sí? Es un proceso en el que vamos a atravesar diferentes capas de nuestro yo y vamos a poder observar cada una de ellas. Y el proceso de observarlas y reconocer estas estructuras, estos patrones de comportamiento, nos va a dar la posibilidad de vernos de otra manera o de maneras más completas. Este grupo didáctico está estructurado para un trabajo de un año. Es una frecuencia de una vez al mes y cada mes vamos a ir viendo una estructura de nuestra persona y vamos a ver todo lo que corresponde a un proceso neuroevolutivo. Nosotros en la psicología endocéntrica vemos que la evolución del ser humano está en relación entre cómo se relaciona con su ambiente, el efecto que tiene a nivel genético o en el gen y cómo responde a la adaptación el organismo. Este proceso lo vamos a ir viendo en cada estructura que vamos a ir trabajando. Ahorita les voy a describir cada módulo y lo que se ve de una manera muy general y el trabajo que se realiza, cómo se realiza y cuál es el objetivo de cada módulo. ¿Ok? En el primer módulo vamos a ver los aspectos cuando estamos dentro de mamá, los efectos de las impresiones de experiencia que nos provoca, por ejemplo, el ambiente intrauterino y lo que es el cordón umbilical. En este trabajo se resuelven cosas que normalmente posiblemente ya sepamos qué es lo que nos pasa, por qué tenemos conciencia de esto, lo hemos trabajado con algún psicólogo, en algún curso o en algún grupo de desarrollo humano. Sin embargo, como son estructuras donde la impresión de experiencias son muy profundas, estas quedan guardadas en el organismo. ¿Sí? Son respuestas orgánicas, son respuestas instintivas, ¿sí? Son respuestas heredadas, que aunque tengamos el conocimiento de cómo son estas y que las podemos ver reflejadas en nuestra familia, no las podemos cambiar. Y no es porque no las podamos cambiar, sino porque queremos tener acceso a ellas desde el conocimiento, desde la teoría, desde el saber. Y aun y cuando estés consciente de esto, estas fuerzas están grabadas a nivel orgánico. El trabajo del módulo uno del circuito de sobrevivencia, es centrar esas memorias que se encuentran en el nervio vago, las memorias vagales, y desde ahí modificar a nivel sensorial para poder cambiar con este lenguaje a nivel sensorial estas respuestas. Estas respuestas no se cambian a través de hacer conciencia de entender un pasado, de verlo. Hay que modificarlo a través de modificar con el lenguaje sensorial nuestro organismo para que tengan otras respuestas. Estas respuestas que se cambian ahí son respuestas que nosotros aquí en psicología endocéntrica le llamamos neuropolíticas. Son las respuestas que nuestro sistema nervioso ha ido imprimiendo en nuestro cuerpo y estas, al final de cuentas, tienen una respuesta hacia el exterior, que son las respuestas que pueden ir con síntomas, que pueden ir de muchas formas, pero son respuestas que nos ayudan a poder mantener
una capacidad de adaptación y por lo tanto tener una habilidad y una capacidad de respuesta hacia el ambiente y mantenernos bien. Después, pues viene el nacimiento, ahí en ese grupo, en ese módulo uno, antes del nacimiento que se llega a término, ¿sí? En esta, vamos a ver parte de lo que son los sueños, lo que se imprime en nuestro sistema nervioso a nivel intrauterino. Vamos a ver que ahí se forman las primeras perfiles de respuestas neurosomáticas y estos perfiles nos dan algo que vamos a trabajar más adelante en el módulo 5 que tiene que ver con las respuestas somáticas, o sea, el perfil de qué te enfermas, cómo te enfermas, el síntoma, enfermedad, conducta y algunas cuestiones heredadas a nivel del fenotipo y del genotipo. Después viene el proceso, de ahí se hace un proceso de regresión para poder entrar a estos estados, a estas memorias y poderlas modificar. Luego viene el circuito 2, que es un trabajo que está relacionado con las impresiones de experiencia y cómo éstas modifican nuestro sistema nervioso para tener respuestas emocionales. Es bien sabido que las emociones pues duran un tiempo de un proceso químico y estas parten a nivel sensorial. Tanto las respuestas sensoriales como emocionales vienen del sistema nervioso autónomo y estas respuestas tienen un proceso químico de 45 segundos. Una emoción son 45 segundos. Una persona que se emociona más allá de los 45 segundos es una persona que está recordando lo que le hicieron en algún momento y eso se llama sentimiento. Las personas que de repente les llega algo que vieron allá afuera y se vuelven a enojar de algo que hace mucho pasó, eso se llama resentimiento. ¿Qué se trabaja en este circuito 2, el emocional territorial? Se trabaja el entender de dónde vienen estas emociones, cómo las conformamos y qué terminamos eligiendo para respuesta allá afuera. Y estas también son unas políticas emocionales que vienen desde la etapa intrauterina, que obviamente previamente ya se trabajó y se colocó de la manera correcta, luego viene el nacimiento y vienen cuatro elementos significativos en el desarrollo emocional de una persona. Y estas son las primeras impresiones y los esfuerzos emocionales que hace un bebé para poder comunicarse con su mamá y que su mamá le haga caso. Y se hace a través del llanto, a través de cómo se comunica el bebé con la mamá. Y estas impresiones se llevan a cabo en cuatro áreas muy específicas, que son las que todo el mundo lloramos o las que todo el mundo gozamos. Una es la alimentación, cuando nos la da mamá. Otra es la higiene, otro es el contacto y otro es el afecto. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el niño llora, la mamá entiende la emocionalidad que tiene, viene la mamá y le suministra esto. En ese suministrar está donde se imprimen las emociones primarias, ¿sí? Normalmente, pues la gente, pues cuando más le duele algo, pues es cuando no tiene que comer, cuando está enfermo, cuando no tiene que lo quiera o que alguien esté acompañándolo en su vida. Estos cuatro aspectos, si les voy a poner un ejemplo, si la mamá se tarda en darle el suministro, por ejemplo, de alimento o de higiene o de contacto de afecto y lo deja sufrir tantito, que al cabo ahorita lo cambio, que al cabo no se va a morir de hambre, todas estas emociones se alargan, ¿sí? Se hacen de otro tipo y entonces el bebé cuando está más grande tiene que hacer más esfuerzos emocionales para alcanzar lo que necesita, ya sea de alimentación, de higiene, de contacto, de afecto, ya sea de una relación de pareja, que sienta lo que quiere sentir en una relación de pareja o de salud física, le cuesta mucho, o finalmente todos los papeleos de administraciones o la economía o la digestión de todos los procesos que vivimos allá afuera. Y ese es el trabajo emocional. ¿Qué se trabaja en este segundo circuito emocional territorial? Se trabaja tus relaciones afectivas, tus dramas de control, ¿sí? ¿Qué más se trabaja? Se trabaja el proceso de cómo te relacionas a través de qué tanto te aceptan o qué tanto te rechazan, qué tanto te obligas a hacer algo para pertenecer. ¿Explico? Se trabaja también tu relación de cuando te sometes para avanzar o cuando no importa que te salgan mal las cosas, pero tú eres el que mandas. Vamos a ver todas esas relaciones afectivas que son naturales y que son propias de los mamíferos. ¿Ok? Vamos a ver ahí también un proceso, porque la mayor parte de las personas tienen una emocionalidad hacia ciertas situaciones. Y estas situaciones a veces se nos salen de las manos y nos tenemos que enseñar
a saber seleccionar la emoción correcta para lo que yo quiero provocar. La mayor parte de Mm, la gente nos equivocamos y no elegimos la emoción correcta, para lo que estamos provocando o lo que queremos provocar. Le damos un peso más a la reacción, que seguramente viene de la parte ujú, heredada o de las impresiones intrauterinas, ¿sí? Y de ahí, de alguna manera, las respuestas son automáticas, las respuestas emocionales, son reacciones. Y estas no nos dejan vivir de acuerdo a lo que queremos provocar allá afuera. Eso es lo que vamos a aprender en el circuito 2, en el emocional territorial. Después vamos a ver el trabajo del circuito 3, que está relacionado con el concepto, tu autoconcepto, tu concepto personal, cómo te vas construyendo. Y aquí vamos a ver los efectos de las relaciones en familia, ¿sí? Todas las restricciones que nos pusieron en casa, que si los de aquí se llaman así, los de acá, este es el apellido y somos de esta manera, y tenemos esto, y esto no se hace en nuestra casa, o sea, te van restringiendo qué hacer y qué no hacer. Eso también, junto con la parte emocional y junto con la parte de las impresiones intrauterinas, van formando quién eres o quiénes somos. Estas respuestas, al final de cuentas, son parte de un programa personal que nosotros no decidimos, que se llama metaprograma. Es un programa que las condiciones intrauterinas, las condiciones bajo las que se te nutrió y las emociones que surgieron de aquí y en las restricciones familiares, junto con parte de lo que te están diciendo que quién eres o a quién te pareces en la familia y el apellido y la identidad familiar, van configurando quiénes somos. ¿Ok? Aquí vamos a ver elementos importantes, porque decir, bueno, yo quiero decidir quién soy, se vuelve una tarea complicada si toda la vida y todos estos elementos orgánicos, emocionales, no estaba el yo configurado, no estaba formado. Así es que todas las cosas de aquí para atrás, por más que las entiendas, por más que hagas conciencia, por más trabajos que hagas de lo que tú quieras, digo, ¿cuántas veces hemos dicho, no, yo ya lo trabajé y llega este módulo y resulta que no estaba trabajado? Hay algunos detalles importantes, ¿sí? Porque estás trabajando para afuera, no estás trabajando lo que se conformó dentro de ti. O la gente que dice, no, yo ya constelé, llevo quién sabe cuántas constelaciones, ¿sí? Y resulta, pues sigue la misma respuesta, porque no es en función de una relación hacia afuera, ni es de lo que me provocaron, ni voy a trabajar lo que estoy mal que me provocaron. Es un trabajo interno y un concepto personal que tienes que voltearlo a ver. La única manera para tener acceso a esto es volver al origen de quién eres. Y para eso hay que entender y poner atención a nuestros procesos y asimilar desde las relaciones que tengo con la gente y cómo me ven, quién soy, para qué soy bueno, para qué sirvo. Y en ese es el momento en el que encuentras el lugar, tu lugar donde se encuentra uno. ¿Ok? Y ahí trabajamos dos aspectos importantes. Uno que tiene que ver con qué lugar ocupas en tu contexto que te enseñaron en la casa. Y la otra es en el contexto de cuál es tu fundamento de vida. Yo a la gente, digo, los que han estado aquí, les he preguntado, bueno, ¿cuál es tu fundamento de vida? Y la persona finalmente me dice, el fundamento de vida, pues es que yo venga a ser feliz. Y la verdad es que el fundamento de vida es tu misión. ¿A qué vienes aquí? ¿Para qué existes? ¿Sí? Y uno va a encontrar eso no decidiendo qué quiere, va decidiendo de acuerdo a lo que le sirves a la gente. ¿Cuál es tu servicio con la gente? Y de ahí vas a ir encontrando cuál es tu fundamento. Y luego vas a encontrar cuáles son tus opciones fundamentales. Y luego cuál es tu trascendencia. Y luego cuál es tu objetivo de vida, tu misión de vida y tus logros de vida. La gente lo hace al revés. La gente hoy dice, a ver, ¿qué voy a hacer yo? Porque necesito ganar dinero y necesito hacer esto y necesito hacer lo otro. Y entonces empieza a hacer un proyecto o un plan para sacar dinero, para salir de donde está o como está. Todos esos planes siempre van a fallar, ¿sí? Porque está pensando en sí mismo y cómo sacar de afuera. Y aquí entra el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con lo que es la independencia, la dependencia y la interdependencia. La gente cree que es independiente porque ya tiene su casa, porque tiene su dinero, porque tiene sus carros, porque ella se mantiene sola o solo. Y en realidad, la independencia es la prima hermana bonita de la dependencia.
No existe un proceso donde haya algo independiente, ¿sí? Es decir, pues yo dependo de la gente que está al otro lado, o si estás en una empresa, pues dependen de los proveedores dependen de que le paguen a quien suministran, si a mí me traen el material, pues yo dependo de ventas que lo venden, sino para qué produzco, y así sucesivamente. Es una cadena que se llama interdependencia. ¿Ok? El encontrar dentro de esta cadena de interdependencia para que eres bueno, te va a dar la posibilidad de poder encontrar quién o qué o cuál es tu fundamento de vida, cuáles son tus opciones fundamentales. Todo eso. Eso es un trabajo también importante. Otra cosa que también nos afecta para ver quiénes somos es nuestra relación con papá y con mamá. Y ahí hacemos un trabajo en relación con los hermanos para ver cuál es la relación que existe, porque pues todos los hijos tenemos un papá distinto. Si le pregunto a mi hermano más chico, pues, mi papá es esto y esto, y así sucesivamente, y cada quien me va a describir un papá totalmente distinto y era el mismo. La percepción juega un papel determinante para ver cómo te ves. Y también de ahí es donde se transforma esa percepción en un proceso en el que terminas experimentándote y sintiéndote quién eres y dándote cuenta para qué eres bueno. Ese es un trabajo que se hace en el circuito 3. Luego vamos al trabajo del circuito 4, que es el sociosexual. Y este es un trabajo ya cuando está configurada tu personalidad, todos los procesos que se han impreso desde que naces hasta aquí, hasta esta parte social sexual, las puedes modificar siempre y cuando estas no hayan sido una impresión de experiencia a nivel orgánico. ¿Ok? Todas las impresiones que surgen en todo este proceso en lo emocional, en quién eres o cómo te enseñaron en tu casa y tu relación, van teniendo un efecto que se configuran desde tres políticas fundamentales. Primero son las políticas biológicas, o sea, cómo en tu casa te enseñaron a manejar el cuerpo. Luego son las políticas sociales, cómo te manejabas allá afuera. Y las políticas domésticas, cómo te domesticar, cómo te tienes que portar, cómo tienes que cooperar en casa, qué tienes que hacer en casa. Todo este proceso lo vamos a ver ahí, cada quien va a sacar sus políticas, ¿sí? Y nos va a ayudar a entender qué áreas estamos flacos o qué áreas fueron cortadas en el circuito 3 y que no están siendo expresadas a nivel social. Esta parte, pues también nos va a llevar a entender que si esto está de esta manera, negativo o positivo, pues se va a ver reflejado en nuestras relaciones personales, laborales o afectivas y hay que modificarlas. Y entonces, pues viene el material que vemos para este trabajo. Aparte de sacar tus neuropolíticas, vamos a sacar el trabajo, por ejemplo, de cómo te enamoras. Cada quien tiene una fórmula de cómo nos enamoramos y estas tienen un código de lo que piensas y lo que sientes. Y cuando llega alguien que le aprieta los botones en el orden correcto y pasa esto, terminamos enamorados. ¿Sí? Igual pasa con el sexo, llega alguien, te aprieta los botones correctos de lo que traes en tu cabeza para pensar y sentir y terminamos teniendo una relación con alguien. Vamos a sacar estas fórmulas, vamos a ver cómo nos enseñaron qué es el amor en casa. Cuando no está bien arreglado el amor, entonces tenemos huecos en donde a la hora que nos relacionamos con alguien, estamos en una relación de déficit, estamos esperando que el otro me ame y haga lo que yo necesito sin poder expresar qué es lo que necesito y dejar que el otro a ver si me lo quiere dar de alguna manera. Siempre estamos señalando afuera qué es lo que necesitamos que el otro me dé para enamorarme o para estar bien en una relación. Y a veces hasta hoy terminamos tratando de forzar esas cosas. Vamos a ver esa parte del amor. Vamos a ver cómo ha sido tu sexualidad como totalidad. Por ahí les voy a platicar la historia de cómo ha sido la información de la sexualidad, de la psicología y la sexualidad en todo el proceso de la psicología y ver cómo hay muchos fragmentos de esta que se han perdido simplemente por traducciones del alemán al inglés y al español. Vamos a ver el yo como totalidad, donde vamos a que saques qué es para ti el placer, qué es el placer físico, qué es la intimidad, la afectividad, lo que es la productividad y reproductividad y el yo, cómo se alimenta con todos estos procesos de relación. Y por último, vamos a ver la sexualidad como totalidad, lo que incluye una sexualidad completa. Vamos a ver el proceso también del noviazgo, cómo debe llevarse un noviazgo, una relación, ¿sí? Las fases que tienen, qué fase estás, por qué las relaciones fallan, se te terminan, o nunca llegan a término, o no son profundas, o no son duraderas. Eso lo vamos a ver en el proceso del noviazgo,
que desde ahí ya, desde el noviazgo podemos determinar cuándo va a funcionar una relación o no, dónde se encuentra la fractura. Después de ahí vamos a ver cómo es el proceso del divorcio. También vamos a ver por ahí y ver que hay gente que va a decir, no, pues es que yo no estoy casado, no me quiero casar, o no, sí, pero el divorcio no es algo que ocurre con una persona. El divorcio es algo que tienes para ti, que surge de ti para alguien. Así es que el divorcio se empieza a ver desde los proyectos que tienes y cómo te separas por ellos. Algunos son por ideas. Algunos divorcios de trabajos, de proyectos o de relación son por ideas. Otros son por creencias, otros son por emociones, otros son por lo que me pasa físicamente cuando estoy en eso. Me estreso mucho, me quiero salir de donde estoy, del negocio, de la relación, etcétera. Y a veces no tenemos o no sabemos hacer el esfuerzo emocional o tener la emoción correcta para concluir una buena relación. Todos estos aspectos los vamos a ver en este circuito sociosexual. Luego vamos al siguiente módulo. Todo esto que está aquí, cuando no es bien expresado, cuando no se entendió a nivel orgánico, cuando no se entendió a nivel emocional, tu estructura de persona no estás a gusto con cómo te ves, ni tampoco te estás pudiendo presentar o proyectar en lo social como tú esperas y te reciben como tú necesitas. Todo eso tiene una expresión y es una expresión que se llama neurosomática. Y ahí es donde vienen los síntomas, las enfermedades que están asociadas con conductas. Aquí vamos a ver en este módulo, pues que no es lo mismo una enfermedad que un síntoma. Vamos a determinar cuáles síntomas son para avisar y tienen que ver con un proceso de adaptación. La enfermedad no es un proceso de adaptación, es un proceso de adaptación fallido donde la enfermedad te está dejando bajo un sistema que no te deja estar saludable para enfrentar eso y lo que hace es cortarte de ahí. Y vamos a ver cómo esas conductas o todas esas conductas que no se expresan terminan siendo un síntoma que con el tiempo se transforman en una enfermedad. Y vamos a hacer un trabajo de inversión psicológica y de inversión somática, entendiendo cuál es el material simbólico que tengo en mi cabeza, mis significados, que terminan expresándose a nivel somático. Y cómo también hay un material somático de síntomas o de una falta de adaptación al ambiente o de terminar o de cortar con la relación con el ambiente, con lo que tengo que hacer y cómo esto se convierte en un material simbólico donde termino teniendo pensamientos que no me ayudan a establecer la salud. Todo lo podemos ver. Hay gente que tiene un tratamiento, el mismo tratamiento para muchas personas, y cada persona, a algunos no les funciona el tratamiento. Y no es porque el tratamiento esté mal, la medicina no esté provocando lo que necesita, sino que cada enfermedad y cada síntoma que se expresa de esa enfermedad tiene condiciones diferentes, intrauterinas, heredarias, o sea, hereditarias, emocionales, afectivas, de cómo me veo. Es una persona que dice, no, hombre, es que conmigo nada jala toda la vida y siempre le falla, pues el día que se enferma y toma algo, pues no le va a jalar. Pues si no tiene las emociones correctas. Todas esas condiciones las vamos a trabajar en el circuito neurosomático, ¿ok? Y vamos a trabajar entendiendo dos cosas. ¿Cuál se requiere una regresión, que la vamos a hacer ahí, para que se cambie la estructura a nivel orgánico que se imprimió en el sistema nervioso, que hace que mi organismo, que entienda mis conductas, que tenga que expresar, no ocurra este cambio, ¿sí? En una enfermedad o en un síntoma. ¿Y cuáles de estas vienen de malas relaciones donde no puedo expresar? Normalmente, pues uno tiene emociones y las expresa y salen conductas. Cuando esa emoción te la quedas, no la expresas, ni lo que piensas ni lo que sientes, ¿qué va a pasar? Se convierte en tensión. Y quien carga con esa tensión es el organismo. Cuando ya no puede más el organismo, pues se va al órgano choque o al órgano heredado más débil y por ahí se termina expresando a través de un síntoma donde nuestro cuerpo, lo que nuestra cabeza no ha procesado a nivel simbólico, a nivel significado, lo termina expresando a través de un lenguaje somático. Este lenguaje somático va acompañado de síntomas y si ahí lo dejas un rato, te termina enfermando. Y hay algo muy importante. Cuando la gente no va entendiendo este proceso o la hace más grande y este síntoma ha perdurado por años, el hecho de trabajarlo, hay una inercia somática de seguir teniendo este síntoma porque es parte de lo que nuestro organismo se dedicó a vivir de esta manera y tiene un órgano choque que es de la familia, que es heredado y se va desgastando.
Esto se los digo porque hay gente que cree que entender la conducta, que le surge una emoción y una tensión y que se convierte en un síntoma y luego en una enfermedad, cree que entendiéndolo inmediatamente se le va a quitar. Hay un proceso, ¿sí?, de remisión del síntoma o de la enfermedad y este proceso lleva un tiempo, no tanto como el que te llevaste para estar ahí después de 20, 30 o 40 años. Sin embargo, el hecho de entenderlo cambia la dirección de las impresiones neurosomáticas de experiencia en nuestro sistema nervioso y empieza a procesar los datos de afuera de otra manera que ya no van a construir ni ese proceso perceptual de experiencia hacia un síntoma, va a ser de otra manera. Es decir, le empezamos a decir a nuestro cerebro qué es lo que queremos para nosotros procesar de lo que está pasando afuera para tener un resultado neurosomático distinto. ¿Ok? Luego vamos a ver otro circuito que es el neuroeléctrico y este tiene que ver con los estados de ánimo. Y aquí hay que entender que una sensación, luego sigue una emoción, luego un sentimiento y luego sigue un sostenimiento de ese sentimiento y de esas emociones, ¿sí? Que se llama estado de ánimo y el estado de ánimo, al sostenerlo, te genera un temperamento y el temperamento cambia a tu persona. Este proceso que parece intangible, ¿sí? Va cambiando nuestra organización somática, va cambiando la manera en que nuestro cuerpo se maneja, lo que nuestro cuerpo expresa. Tú tienes un cierto tipo de pensamientos, te generan un cierto tipo de emociones, van, se ajustan las sensaciones físicas, o sea, un proceso al revés, y lo que termina pasando es que tu organismo responde de otras maneras. Cuando la persona no entiende esto, muy posiblemente siga sosteniendo el síntoma que se trabajó en el módulo anterior. ¿Ok? ¿Qué se trabaja en este circuito y cuál es el objetivo? Se trabajan los estados de ánimo. Los estados de ánimo normalmente son emociones que se sostienen más tiempo o sentimientos que se sostienen más tiempo porque la experiencia fue profunda o fue muy intensa. ¿Qué significa esto? Que la persona se desgasta en experiencias porque estas ya pasaron. El presente para el cerebro dura 50 milisegundos. Esto significa que un segundo lo divides en mil y agarras 50 pedacitos y es lo que dura el presente para el cerebro. Pero el presente lo podemos alargar a través de estar recordando algo. Y nuestra vida empieza a girar a través de estos recuerdos. Y estos recuerdos nos llevan a tener un desgaste en términos de experiencia. Significa que todos los procesos de lo que vemos los pasamos por ese filtro de cómo me veo. Por ejemplo, una persona que no resolvió cómo se quiere ver y luego cómo se muestra, y hay una diferencia entre cómo te muestras y cómo te ve la gente, entonces empieza a haber un problema de identidad. ¿Me explico? Y entonces empieza la persona a ver, no, pues me veo mal. O una persona que tiene una relación que empezó muy bien y de repente pues, llega a sesión y dice, ¿sabes qué? Es que me veo bien fea, me veo bien mal. Y tú la ves y dices, ¿de dónde? ¿Sí? Quiere decir que en su relación hubo un desgaste en donde la otra persona le está diciendo fea, no te quiero, o huelen mal, o esto, o el otro, y la persona con esas impresiones de experiencia va modificando su estado de ánimo, su temperamento y sus emociones. ¿Me explico? Y eso se imprime y eso, si lo sostienes ahí un rato, una relación de 3, 4 años, donde la otra persona, y no hablo del enojo, hablo de la parte de ya no me gustas, estás mal, o te veo mal, o hueles mal, cosas de ese tipo, porque pasan en las relaciones, la persona termina cambiando cómo se ve, le empieza a dar pena cómo se presenta y empieza a dudar de su persona. Esos son desgastes anímicos, son desgastes psíquicos o psicológicos. Nosotros el objetivo en este módulo es entender cómo te gastas. ¿Para qué te gastas emocionalmente o afectivamente? Son desgastes neuroeléctricos, es un circuito neuroeléctrico. Y vamos a ver algunos temas importantes como por ejemplo el trabajo de abandono, pérdida y duelo, que son elementos de vida que uno tiene que tener recursos personales para poderlos vivir. ¿Por qué? De esto no nos salvamos. Todos nos vamos a sentir de repente perdidos o se nos va a perder algo y vamos a llorar por eso un rato. Otros podemos sentir el abandono. Otros, el dolor físico, emocional o de la pérdida de un familiar. Todos estos elementos, hay gente que te puede quedar ahí 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años,
por la pérdida de una función física, por la pérdida de un pariente, ¿sí? Y este proceso de quedarnos ahí tiene un orden. Normalmente en las psicologías estos los ven como separados. Y vamos a trabajar el abandono, vamos a trabajar las pérdidas o el dolor. Y son tres procesos. Si tú no entiendes el abandono y que tienes que empezar a ver por ti, no vas a arreglar la pérdida. Arreglar la pérdida significa asumir algo que alguien hacía por ti, que ahora lo tienes que hacer por ti mismo. ¿Me explico? Y entonces se puede empezar a entender el proceso del dolor y aliviar. Pero si tú no entiendes ni el abandono ni la pérdida, el dolor va a seguir persistiendo. ¿Ok? Otro trabajo importante que se trabaja aquí son los miedos. Los miedos es algo que está metido desde que estamos dentro de mamá. ¿Sí? Y el miedo solamente es falta de conocimiento. Y lo asociamos con ciertas impresiones del exterior. Y entonces mezclamos con eso que pasa afuera y lo que sentimos nosotros, que percibimos y experimentamos, aunque esto no sea así, juntamos el miedo, ¿sí? Con el peligro. Y entonces, cosas que son de miedo, que están nada más en nuestra cabeza, las convertimos en peligro y tienen tres respuestas importantes dentro del miedo. Una es nos quedamos paralizados. Dos, tenemos procesos de aprendizaje alrededor del temor. Y tres, tenemos miedos instintivos. Estos tres desgastes los tenemos, vamos, desde que hay una existencia orgánica que tiene respuestas a nivel intrauterino y desde ahí empiezan las primeras impresiones de miedo hasta lo que nos pudieron de haber dicho emocionalmente, que en el circuito emocional, que donde sentimos pérdida, donde sentimos que no somos de la casa o que no pertenecemos ahí en el circuito 3 o si nos portamos mal y mamá ya no nos quiere, o ya no le compartimos, y hay una serie de chantajes hacia el miedo, ¿sí? Desde me das, no, ay, qué malo, no sé qué, y ya das porque te dio miedo, porque mamá ya no te habla, porque papá te dijo, porque todas esas cosas son alimentos que se van imprimiendo en nuestro sistema nervioso que hace que tengamos miedo. El entender nuestros propios miedos nos ayuda a quitarnos un desgaste importante, significativo. Y obviamente el miedo más importante, pues es a la pérdida de la vida o a la pérdida de la salud, etcétera. Y eso, todas esas cosas las vamos a trabajar en este circuito buscando entender, no el trabajo sobre el evento de pérdida, abandono, duelo, los miedos y todas esas cosas, no, es recuperar toda la energía psíquica que estoy perdiendo en estar pensando en cosas intangibles, no reales, en recuerdos y que no nos dejan estar en el presente. Nos vamos al futuro, nos vamos al pasado y estamos perdiendo energía psíquica en el presente y perdemos el contacto con ella. Obviamente, si no estás en el presente, ¿qué va a pasar? Se te va a pasar la vida. ¿Qué va a pasar? No quieres estar en el presente, no sabes estar en él psicológicamente, vas a tener síntomas psicológicos. Si lo sigues haciendo y no expresas, hay una tensión, porque no expresas tus emociones psicológicas y también ayudan a que vuelvas a tener un síntoma físico. ¿Ok? Entonces, este es el circuito neuroeléctrico. Y luego viene uno muy interesante para mí, que es el circuito neurogenético. ¿Ok? Que tiene que ver con los hábitos de la naturaleza de mi familia que se expresan a través de mí cuando llego en contacto con el ambiente y que ese ambiente modifica mi gen y modifica mi organismo para generar una adaptación al ambiente. Este proceso, ¿qué trabajamos ahí? Esto se pone muy padre porque nos vamos a echar un clavado. Esta sesión dura 2 módulos, esa es la primera que dura 2 módulos, sábado y domingo. Y en esta sesión traes tu genealogía o tu árbol genealógico, donde van a estar pues, síntomas, los papás, los síntomas, las enfermedades, los hermanos, los abuelos, los bisabuelos, hasta lo que te acuerdes. ¿Qué pasa con esto? Pues vamos a resolver diferentes cosas. Primero, entender que hay una parte orgánica profunda que ya viene de estructura, vamos a decirlo, viene de fábrica, que hace que respondamos de esa manera. ¿Ok? Y la otra es que tú, aunque entiendas el proceso y te explique todos los campos de resonancia mórfica y cómo se expresan en ti, y la genética y la parte de lo que tú quieras que vamos a ver, aunque ahorita se los platico, pues no lo vas a poder cambiar. Pero no lo puedes cambiar no porque no se pueda cambiar, sino porque estás utilizando un lenguaje que no es el correcto para cambiar estos hábitos de la naturaleza o darle
otra dirección a las respuestas al ambiente que nosotros tenemos. Nosotros vamos a ver tres conceptos importantes para este trabajo. El primero es el fenotipo, que es la herencia física, los pellejos, los tamaños, las formas y los colores que nos heredaron familiar, que son un hábito, que ahí está marcando algo. Luego vamos a entender lo que es el genotipo, es cómo responden estas herencias físicas al contacto con el ambiente. Y vamos a ver un tercero que se investigó y se desarrolló aquí con ingenieros genetistas allá en Monterrey, que se llama el cianotipo, que es la herencia psíquica. ¿Ok? Todos estos configuran quiénes somos. Obvio, sabemos pues que yo puedo modificar parte de mi expresión neuroeléctrica con lo que vimos ahorita en el módulo anterior, ¿sí? Y podemos ver cómo la parte psicológica puede manejar la manera en que tanto me desgasto cuando hago un contacto y la respuesta que tiene mi cuerpo hacia el ambiente, que es el genotipo. Ahí también tenemos acceso. Y estos dos accesos bien modificados, bien estructurados, bien dirigidos, en un trabajo desde el neuroeléctrico, lo familiar, neuroeléctrico, y quién eres, y todos estos que hemos estado haciendo hasta aquí, podemos llegar a cambiar la manera de cómo se expresan los hábitos de mi familia en mi persona. ¿Ok? Ahí, aparte de este trabajo, va a hacer un trabajo de regresión para poder resolver algunas situaciones a nivel de comprensión y otras a nivel orgánico. ¿Cómo se hace este trabajo? Se hace por triangulaciones. O sea, vamos a agarrar un paciente, un familiar vivo, uno muerto y tú. Y vamos a ver cómo se configura tu proceso a partir de estos familiares, de cómo te percibes. Vamos a sacar con esto algo que se llama percepto oceánico. O sea, es la parte de la herencia que tiene falla en nuestra familia. El percepto lo vamos a ir sacando en todos los circuitos. Ahorita se los voy a explicar en todos los módulos. ¿Ok? Y vamos a trabajar esta expresión de lo que expresa mi organismo a través de dos trabajos. Un proceso y sacar las experiencias familiares que me han ido determinando, si me han ido imprimiendo, ¿sí? Y van marcando quién soy, y también hay que tener claro, no nada más de nivel de entendimiento, sino a nivel sensorial también, que la genética pues no es destino, pero sí nos va marcando un camino de expresión, el cual podemos modular para no afectarme yo con él y no afectar a los demás y poder estar en una relación con las demás personas. Luego, por último, vamos a ver el circuito que anteriormente se llamaba neuroatómico y hoy se llama eónico. ¿Ok? La palabra eónico tiene que ver con mucho tiempo o el tiempo que ha vivido la humanidad. La estructura humana como tal, dentro de la organización en la que vivimos, espacial, genética, de relación, de etnia, de cultura, de lo que quieras, tiene una impresión y esa impresión tiene un efecto en todos. O sea, nadie estamos separados. Así es que imagínense que los promedios de lo que vivimos y lo que somos generan un resultado perceptual de cómo vemos y cómo terminamos experimentando el mundo. Y hace poco nuestra generación tuvo, pues no sé si el privilegio o, o la desgracia, ¿sí? De haber vivido una pandemia donde todo el mundo nos enfocamos en ver la pandemia, en experimentarla, en cambiar la manera en que culturalmente nos manejábamos, desde cómo nos vestíamos, pues para ir al trabajo, ahora quiero en la casa, empezar a entender este proceso del Zoom, ¿verdad? Como los supersónicos, que parecía que no iba a llegar, pero ya está, ¿sí? Es entender todas estas cuestiones que cambiaron y nos cambiaron como especie. Y no hablo desde el organismo, porque pues a todos nos pusieron por ahí los que nos dejamos poner una vacuna. Cambiaron todo, cambiaron la percepción de trabajar, la manera en la que se trabaja en equipo, la manera en que la gente aprende, la manera en la que la gente sale afuera, a veces ya nada más sale por aquí o por su teléfono para que le traigan las cosas, ya no va al súper. O sea, cambió todo. Es un ejemplo importante de cómo algo eónico ya no va a ser como antes. Antes de la pandemia, veías a alguien que traía cubrebocas y decías, ay, qué exagerado, está enfermo, ¿sí? O es una persona así, o es esa, ¿sí? O es una persona que cree que se va a enfermar o que lo van a enfermar. Y años después se volvió
algo regulatorio para todos. Todos tenemos que traer mascarita. ¿Me explico? Unos para no enfermarnos y otros para si traigo gripa, déjame la pongo si voy a un lugar público para cuidar al de afuera. Todas estas condiciones en la pandemia nos cambiaron como especie de adaptación al ambiente. Nos cambiaron la manera en la que respondemos al ambiente. Nos cambió la manera en la que nos cuidamos o cuidamos a los que están afuera. ¿Me explico? Y fue un momento de estrés alto para toda la humanidad, que también desemboca en muchos síntomas de lo que está pasando ahorita, ¿sí? Tanto sociales, culturales y también económicos, ¿ok? Y la parte eónica, hay un trabajo, que es la parte espiritual, donde vamos a ver o vamos a entrar en un ejercicio que se llama zona de transición y que en esa zona de transición vas a entrar en un estado de deprivación sensorial y vas a dejar que tu parte sensorial emerjan sensaciones, emociones, sentimientos, imágenes, recuerdos, que son parte de lo que hasta hoy, de todo esto, no se ha trabajado. ¿Ok? Entonces, toda este trabajo es lo que vamos a ver durante este tiempo. Al final, hay un último, también el neurogenético y el eónico se hacen sábados y domingos, completos sábado y domingo, para poder abarcar todo el material. Y al final se hace algo que se llama el manual del usuario del sistema nervioso, de acuerdo a especificaciones de fabricación. ¿Sí? Y así se llama porque todos los sistemas nerviosos son iguales. Las variaciones, pues, topográficas o las variaciones morfológicas, neuronales, pues están más o menos en la misma posición. Hay un tráfico neuronal que se llaman conectomas, que ya se los explicaré, y, y el proceso de lo que se vive en ese sistema nervioso, pues es como si fuera un equipo. Y quien decide cómo procesar esos datos, pues es la persona. Por eso se llama manual del usuario. En este manual del usuario tiene como objetivo traer todos los datos que se vivieron en todos estos 12 módulos y hay una parte que a mí me gusta mucho y es que el cerebro empiece a trabajarse de otra manera con todos estos datos, porque los vimos lineales y en el manual del usuario lo vamos a ver como si fuera una matriz, todos esos elementos que trabajamos y vamos a poder determinar algo que nosotros le llamamos inteligencia exponencial. A veces un problema somático lo queremos arreglar yendo al doctor y a lo mejor no tiene que ver con el doctor, tiene que ver una situación emocional y cómo terminas viéndote. A lo mejor una relación fallidas afectivas, lo quieres arreglar entendiendo tus emociones, cuando en realidad tiene que ver con un proceso más profundo de seguridad que se imprimió en tu sistema intrauterino, cuando estabas dentro de mamá. Un proceso de seguridad más profundo. Y cada vez que te enamoras, siempre hay bronca, siempre estás peleando, siempre hay esto, cuando en realidad, pues ni siquiera es un concepto que tengas en tu cabeza o algo que hayas formado tú, es una respuesta instintiva, primaria, orgánica. ¿Me explico? Entonces, ahí vamos en el manual del sistema nervioso, vamos a ver la inteligencia exponencial, vamos a sacar tu metaprograma, vamos a sacar tus códigos del cianotipo, tu herencia psíquica, ¿sí? Y vamos a tener toda esta parte del entendimiento a través de algunos procesos que vamos a vivir ahí. Y ahí ya se termina el grupo didáctico, ¿ok? Después del grupo didáctico, pues vienen los pequeños detalles que yo le llamo, ¿no? Viene un grupo que se llama de desarrollo, y eso se los digo ahorita para que no acaban de digan, este está inventando otra cosa, este proceso tiene más de 30 años que se vive así. Viene el grupo de desarrollo donde trabajas tu figura materna y trabajas tu figura paterna para acabar de resolver todas las órbitas y pesos que existan alrededor de ti y todas las cosas que trabajas. Y ya, y ahí se acaba el proceso. Ya si alguien me quiere ayudar a investigar o desarrollar cosas, bueno, ya se queda aquí si le parece interesante, como algunos de los que están aquí. ¿Ok? ¿Cuáles son las herramientas fundamentales que vamos a estar viendo durante este trabajo? Siempre vamos a trabajar algo que se llama exploración del significado personal. ¿Qué tienes en tu cabeza y qué tienes en tu cuerpo y cómo se alinean estos códigos para terminar teniendo una experiencia de determinada manera? Esta exploración del significado personal, hay unas que son somáticas, o sea, para leer el cuerpo, otras que son intrauterinas para ver las políticas de impresión intrauterina, otras que son emocionales, otras que son territoriales, otras que son del concepto personal. Y estas exploraciones se van a hacer
cada circuito, cada módulo, de una a dos exploraciones. Bueno, en el circuito social sexual se hacen tres, tres o cuatro. La del sexo, para ver cómo tienes acomodado eso y lo acomodes como tú quieras. Dos, la del enamoramiento, para que entiendas cómo te enamoras y terminas fallando a final de cuentas, o terminas forzándote en una relación o forzando a la otra persona para una relación, y todo lo que tiene que ver con las políticas domésticas y las políticas, vamos a explorar el instinto, el deseo, etcétera. Todas esas cosas ahí van, ¿sí? Y vamos a través de estas exploraciones sale una resultante, que es el túnel de impresión. ¿Qué es el túnel de impresión? Son las impresiones de todas las experiencias que vivimos, que cada 50 milisegundos va recopilando datos. Estas respuestas, estas impresiones de experiencia, salen respuestas promedio neurológicas que terminan teniendo una conducta, una emoción con la que respondemos al ambiente. Esa la aventamos para allá y viene de regreso otra vez ese dato y se vuelve a imprimir. De tal manera que nosotros necesitamos ver que ese código que sale, ese patrón que sale en las exploraciones del significado personal, nos hacen vernos de una manera determinada o percibirnos de una manera. Nos hacen percibirnos afuera de otra manera. Y de ahí generamos experiencias de lo que percibimos, ¿sí? Que estas están acompañadas de percepciones de otra experiencia y sentimientos de otra experiencia y acomodamos una construcción de, de lo que percibimos, construimos la experiencia y de ahí viene lo que nos damos cuenta. Todos estos procesos de la percepción, la experiencia y la conciencia son intangibles, pero terminan modificando nuestra biología, terminan modificando nuestras emociones y nuestras respuestas, desde lo tangible y lo intangible. Estas impresiones de experiencia, pues podríamos empezar ahorita a determinar algo, digo, ya lo explicaremos más allá, más a fondo, pero la percepción es todo lo que vemos y tiene un código de 7 más menos 2 de entrada, que son los sentidos, los cinco que conocemos y el estereoceptivo y vasoproprioceptivo que hay que aprenderlos a leer. Estereoceptivo son los pilliditos que oímos en el oído y el vasoproprioceptivo es cuando sentimos presiones o diferencias en el vaso o en la panza o en esta cavidad, ¿sí? Todos esos sentidos entran y se vuelven 7 más menos 2 y entran en nuestra percepción y adentro se abre. Nuestro cerebro no discrimina nada de lo que percibe. Quien lo discrimina es el yo, cuando le faltan datos que no sabe manejar para crear una experiencia o para ver qué es lo que está sintiendo o está pasando. Por lo general hay gente que pierde la percepción, no se da cuenta de todo lo que vio y entonces, por lo tanto, su experiencia va a estar cortada o fragmentada y su conciencia también. Y esto hace que se vuelva a repetir, la misma neuropolítica se vuelve a imprimir y se convierta en un hecho. Nosotros a través de la exploración y del túnel de impresión vamos a encontrar cuál es tu proceso, para qué lo construyes. Y esto que hace nuestro cerebro, nosotros en ese triangulito de la percepción, experiencia y conciencia, sacamos algo que se llama percepto, que viene del latín per se, que significa por sí mismo. ¿Qué es esto? El percepto con S. Es que independientemente de lo que yo vea afuera, lo que sienta, lo que experimenta, termino haciendo lo mismo. ¿Ok? Es una persona que no tiene flexibilidad de entender y asimilar las experiencias, porque sale lastimado. Entonces, lo que hace su cerebro es para ahorrar energía, le hace creer que lo que está viviendo afuera es una rutina, cuando en realidad ningún nanosegundo desde que te concibieron hasta hoy se ha repetido jamás en tu vida. Hoy yo estoy hablando con alguien aquí con ustedes y ustedes pueden estarme escuchando, pero al rato ya no son los mismos. O desde que empezó la transmisión de esto, ya no son los mismos ahorita. Nuestro proceso siempre es cambiante. La única constante en el universo es que todo cambia. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta cuáles son tus perceptos con ese. ¿Sí? Cuando está uno bien, entonces se da cuenta que todas las personas son distintas, que todas las personas experimentan de diferente manera y que la relación con todas ellas es cambiante todo el tiempo, ¿sí? Nadie es igual en ningún momento, ¿ok? Entonces, ese es el proceso. Es la exploración, el túnel de impresión, se saca el percepto y luego se determina dónde la persona tiene una bronca, en la manera en la que percibe, en la manera en la que experimenta o en la manera que se da cuenta. Y hay tres procesos que se van a vivir.
En algunos módulos, como en el circuito 3, vamos a aplicar un proceso distinto que se llama proceso ético, lógico, deductivo personal, que en ese mismo módulo, pues vemos cuáles son los valores personales, cuál es tu ética, tu honestidad interna y tu integridad personal, con quién la negocias, y esa negociación pues, te hace perder tu ética. ¿Sí? Entonces, estas son las herramientas que nosotros vemos en el grupo didáctico con las cuales trabajamos. Exploración del significado personal, túnel de impresión, percepto, los tres procesos. Bueno, en el de síntoma de enfermedad de conducta hay un proceso que es una regresión fisiológica al primer momento donde te enfermaste, se reimprime para que este proceso no se siga alimentando y se siga manteniendo un síntoma y poderlo aliviar. ¿Ok? Esto es todo lo que vemos en el grupo. Esa es la percepción. La experiencia, pues es todo lo que ocurre en tu persona, que son química, en tu cabeza, sensorial, y la conciencia es todo lo que te das cuenta. A veces nos damos cuenta de muchas cosas y ninguna de esas cosas nos sirve, y a veces nos tenemos que salir de ahí para poder procesar los datos nuevos que tenemos que hacer. Una de las situaciones más importantes que tienen que poner atención los que vayan a entrar es, número uno, que la persona a veces tiene resistencias intelectuales. No, yo no entendí nada, eso yo no lo entiendo, parece que estoy hablando con alguien que no me sirve. Las resistencias intelectuales es un factor importante que hace que tú te quedes donde mismo. Otras son las resistencias emocionales. Ya me dio sueño, me dio hambre, me voy para acá, me voy para esto, me distraigo, pongo, le quito, le pago la cámara, voy por un pan, o sea, voy al baño. Son las resistencias emocionales. ¿Sí? Todas las emociones que no te dejan estar aquí y cómo está tu cuerpo y que hay que poner atención en qué se está hablando y cómo me estoy sintiendo para poder llegar a fondo en un trabajo. Y la última son las que son somáticas. Me enfermé, ¿en qué módulo me enfermé? ¿Qué no quise oír? ¿En qué módulo o sea, me surgió un síntoma después del curso? ¿O cómo después cambiaron muchas cosas a nivel de mi cuerpo cuando vi tal tema? Estas resistencias hay que ponerles atención, como quiera ya se irán viendo en el primer módulo, para que vayan poniendo atención y puedan determinar y poderse llevar ustedes mismas a terminar este trabajo. Aquí no se te va a enseñar algo que te tengas que aprender para cambiar algo. No. Aquí es, tú te volteas a ver a ti y vas a obtener información que tú necesitas acomodar de la manera que tú requieres para poder entender tu proceso. Normalmente tú vas a un lugar para que te enseñen algo para resolver tu problema y te hagas responsable del no. Aquí tienes algo, lo exploramos y se te da información para que tú la integres y resuelvas desde tu propia perspectiva lo que tú necesitas resolver. ¿Ok? Hay gente especializada que tiene conmigo desde 30 años, 28 años o más, y la gente que nos va a estar ayudando en este proceso nos va a poder guiar, ¿sí? Junto de la mano de los temas que voy a dar y de los cierres de módulo, nos va a poder llevar a entendernos o a vernos de maneras más completas. Muy bien, esta es mi explicación, ¿ok? ¿Tienen dudas, preguntas de algo? ¿O alguien que quiera participar de los que ya estuvo en este trabajo y compartir algo a nivel de su experiencia? De lo que trabajó aquí o cómo le fue o cómo ha estado aquí en el instituto. Hugo, yo tengo una duda. ¿Por qué es a través de circuitos que se va, pues, la persona yendo hacia sí misma y buscando estas respuestas Bueno, que decía? hay que partir de la idea de esto. Todos queremos estar buscando estar mejor. Eso no nos queda duda. ¿Me explico? O entender qué significo yo en la vida o qué significa para mí la vida, los que son más profundos y entender qué hago yo aquí. ¿Sí? Y lo que hace nuestro cerebro es juntar datos. Y esos datos recorren unos circuitos en nuestro cerebro, neuronales, ¿sí? Que no nada más son en nuestros cerebros, donde hay un sistema nervioso o donde haya neuronas. Y estas tienen un patrón de comportamiento. Por ejemplo, cuando yo tengo una experiencia, el primer trabajo de mi cerebro es determinar qué está pasando. Es su pelea, a ver qué está pasando y tratando de entender para cambiar, para calmar todo lo que está viendo afuera, modifica la parte morfológica de la neurona. O sea, ¿sí? O sea, cómo se mueve. Tú ves algo afuera, las neuronillas se mueven para mandar señales.
pero también se modifica la morfología, o sea, el movimiento entre ellas, ¿sí? Y esto hace que se generen circuitos neuronales para esos procesos determinados. Cuando hacemos una exploración del significado personal, entonces vemos que el significado, que es una idea, tiene un comportamiento químico neuronal y eléctrico y magnético, todo el comportamiento bioeléctrico del cerebro. Pero eso también lo tiene a nivel sensorial en el cuerpo y se genera esta parte. Cuando el yo no entiende qué está pasando, ¿sí? Entonces el cerebro entra en confusión y te empieza a mandar datos para ponerte en lo que tú ya siempre has vivido para estar el cerebro no desgastándote y tú no entrando en ansiedad. Porque si el cerebro y tú se dieran cuenta que ninguna cosa se ha vivido y que cada día es nuevo y que se va a volver a vivir de nuevo, pues sería una ansiedad. Imagínate que el día que entraste a la universidad, pues si no conocías a nadie, pues entras en una especie de ansiedad de la novedad y algunos de angustia y otros de miedo y si me aceptan, si no, y todo lo que vimos aquí, ¿sí? Y entonces sería una ansiedad y es un desgaste para el cerebro. Y el cerebro lo que hace por economía energética es darte los mismos datos perceptuales de toda la vida, porque es con lo que te has manejado, es con lo que te metes en problema y es lo que sabes resolver. Así es que cuando tenemos una relación de pareja, y terminamos, pues parece que agarramos otra igual y parece que agarramos otra igual y en realidad no. Nuestro cerebro nos está llevando a ver esa relación de esa manera para poder nosotros manejarnos como siempre lo hemos hecho, como siempre lo hemos sabido hacer y como siempre lo hemos resuelto. Y son circuitos neuronales que se recorren donde hay un campo, donde se modifica el campo neuronal o se modifica la morfología, ¿sí? O la topología de cómo están todas las neuronas acomodadas. Y esos son circuitos neuronales de aprendizaje, de respuesta o de recepción y de cómo nos conectamos con las cosas allá afuera. Por eso se llaman circuitos. Y estos van teniendo un proceso evolutivo, no solo a nivel personal, sino también de la especie. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Alguien quiere compartir algo de los que ya tomó el curso didáctico? Pues yo puedo compartir algo. A ver, Digo, Alex. sí, o sea, no es por de Okis, estoy aquí desde el 94, ¿verdad? Aún y cuando no estaba vivenciando la experiencia directa con Hugo, los cursos, pues fue a través de mi familia, papá y mamá, que entre todo este rollo. En lo personal, sí hay cosas muy importantes que, pues tristemente a mí me tocó vivirlo de afuera para adentro, ¿sí? Pero en cambio, en un aspecto de mi familia, y fue donde dije, ok, si esto tuvo una influencia a nivel de esta persona tan profunda, pues quiero ver qué está pasando, ¿no? Y pues cuando pregunté eso y me metí yo, pues pasaron cosas muy bonitas en mi persona, que hasta la fecha las sigo reactivando cada que tengo oportunidad. Sí es un trabajo distinto, es un trabajo no común a lo que estamos acostumbrados a nivel de que nos digan cómo hacer las cosas. Este trabajo no viene de la misma época industrial donde vienen todos los estudios y todos los tipos de educación que hay actualmente. Y sí es un poquito difícil empezar a entender o pasar esas resistencias intelectuales, emocionales, de distracción, de querer comparar lo que tenemos aquí o lo que nos está mostrando Hugo y la psicología endocéntrica con cosas que a lo mejor previamente habíamos tenido. Pero sí la observación de tu persona a ese nivel tan profundo, a un nivel endocéntrico, llevando cualquier cosa a tu persona y a tu centro, sí una libertad pues, perceptual, de conciencia, de experiencia. Y pues es con lo que yo me he quedado durante todos estos años. Y lo más bonito es pues poder compartirla, ¿no? A veces por los cursos, no sé, la gente, pues todos somos diferentes, ¿no? Cada quien lo aplica como quiera. Pero a mí en lo personal, pues sí, siempre me deja una satisfacción. Al momento de estar tomándolo, fue muy padre. Al retomarlo, también ha sido muy interesante. Pero al momento de estar ayudando, guiando a la gente, o no guiando, acompañando a las personas que están en estos grupos didácticos o las cosas que estamos involucrados, pues es muy rico poder entender que hay nuevas formas de entenderse, ¿sí? Sin desgastarse tanto, sin estar buscando cosas afuera. Y por lo más padre es que esas cositas van saliendo de uno. Y así puedo estar hablando, digo, tengo 20 años, puedo pasar unos 5 años siguiendo hablando aquí de las experiencias que he tenido, pero constantemente, día tras día, con mi enfoco, mi atención céntricamente, sé a nivel personal que eso me enriquece de alguna manera, y no nomás a mí, a los que están a mi alrededor, ¿sí? Y es muy bonito poder aplicarlo en tu persona y no como una técnica que le quieras andar enseñando a todo el mundo,
pero sí es una experiencia, una conciencia, una percepción que se va perpetuando donde quiera que andes, trabajo, escuela, la gente te diferente, ya saben que cuando te van a preguntar algo no vas a dar una respuesta tal cual, o sea, la gente ya empieza a pensar de otra manera, nomás con el hecho de saber que no vas a responder de la misma manera. Esa es Bueno, la invitación. y también cuánto nos pasa cuando leemos algo, cuando entendemos la profundidad del lenguaje de otra manera y que lo leemos, y ahora cada vez que dices, esto significa esto, o ves la palabra significado, por ejemplo, en un libro, y entiendes una profundidad muy distinta de lo que normalmente la gente cuando lee algo. ¿Sí? O cuando algo se conecta contigo en el entendimiento y lo lees o lo ves o lo aprendes de una manera más profunda. O cuando alguien te platica algo, lo ves de otra manera. Son cosas que van de la mano dentro del proceso educativo, dentro de esta psicología. Y este proceso que vivimos aquí, pues es una terapia didáctica. ¿No? La psicología endocéntrica tiene una terapia que se llama una terapia didáctica, es decir, te enseño que es enseñar, no es educar, no es aprender, es te enseño, es enseñanza. ¿Sí? Yo te enseño una manzana y le doy una mordida y te doy una manzana. Ya si tú haces un pay de manzana y te queda mejor, fue una parte que tú te enseñaste con lo que yo te di aquí. Es mostrar. Y cada quien va haciendo lo que necesita con lo que se va mostrando. ¿Ok? Todos tenemos fallas, todos tenemos. De aquí no vas a salir, si no, ya resolví todo ahí en psicología endocéntrica, ni entre, güey, porque no va a ser eso. ¿Me explico? O sea, aquí en psicología endocéntrica vas a voltearte a ver, primer paso es observarte, el segundo ver es tus políticas de respuestas para allá afuera, el tercero es aprender a modificar o a enseñar a tu cerebro, porque nuestro cerebro pues nos manda lo que siempre, ve algo, te avienta un discurso, te quedas en él, te montas en él y terminas enojado y tú no quieres estar enojado o feliz, o sea, tú estabas concentrado haciendo algo y tu cerebro te manda algo y te vas a hacer otras cosas. Eso es parte también de lo que vamos a aprender, que es una educación del sistema nervioso, de qué nos manda nuestro sistema nervioso para nosotros, cosa que va junto con pegado durante todo el proceso. Y todavía sabiendo esto desde hace mucho, investigándolo y desarrollando, como quiera, lo importante es la persona, ¿verdad? Al final de cuentas. Muy bien. Mañana los quiero invitar, los queremos invitar, Fer y yo los queremos invitar a la parte de el curso de mujeres. Todas las mujeres tienen todo el power y pues bueno, hay que dar lo que se necesita en la forma en la que se requiere para que haya un mejor proceso del entendimiento de lo que es lo femenino para la mujer. Y mañana vamos a tener esta plática informativa a la misma hora en este mismo formato. Así es que las mujeres que están aquí, mañana las espero ahí también. Y este grupo didáctico, pues, va a tener su inicio. ¿Tienes la fecha, Fer, de cuándo vamos a empezar? El domingo 8 de marzo. El domingo 8 de marzo empezamos con el grupo. Si no hay otra indicación, ese día Fer nos pasará en el WhatsApp cuando empezamos y empezamos con el primer circuito en trabajo que tiene que ver con la etapa intrauterina y explicarles ahí qué pasa cuando estamos dentro de mamá y con la genética y todas estas cosas orgánicas y los efectos que tiene en nuestra vida posterior, después de nacer. ¿Ok? Pues por mi parte es todo, si ya no queda ninguna duda y nos vemos el 8. Hugo, Sí. nada más, ¿esto es presencial? Bueno, aquí, el que quiera venir aquí no lo ejecutamos directamente Fernanda y yo, aquí le echamos proceso, le echamos exploración o el que quiera venir a ayudar. Yo de preferencia, si estás en Querétaro, venga, es mucho más rico el proceso, verlo aquí, vivirlo aquí, el trabajo de primera mano. Pero también ya desde hace tiempo tenemos el diseño para darlo de la misma manera, con la misma efectividad, por el Zoom. ¿Verdad? Acá van a tener el privilegio, pues, de estar en vivo, que eso, pues, finalmente es mucho más padre que estar viéndolo aquí en la camarita. Aquí en la camarita, de repente, pues, te paras, te distraes, le quitas la cámara, etcétera, y ya veremos en ese momento, cuando empecemos, algunas reglas importantes del proceso que se viva, porque hay reglitas sobre el Zoom, reglitas sobre la presencia, la parte presencial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todos los módulos, si no vienes, se grabó, te lo paso, lo pagas, o sea, hay manera ahora, no como antes que se paraba y ya, pues no hay que volverlo a repetir para la persona, ahora está el módulo, ahí lo tienes,
Se te pasa y listo, lo ves, tienes dudas, ya te atiende alguien de los que me ayuda, te hace los procesos y nos vemos el siguiente módulo. El costo de módulo es de 900 pesos. Te das al mes, ya 900 pesos al mes ahorita no es nada, te los gastas en el Oxxo, te los gastas en una hamburguesería, etcétera. O ir al cine, no se diga. Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Es el 8 de marzo, el costo es 900 pesos. Ya Fernanda subirá ahí la forma de pago, la que quieran ustedes, o se les acomode mejor para pagar. Muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos el día de mañana todas las feminas para el trabajo de lo femenino, despertar del consciente femenino y lo que es pues, una nueva sororidad. Muchas gracias, nos vemos pronto, que estén bien. Hasta luego, hasta pronto. Bye bye. Bye. Bye bye.